un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Ya por cuestiones de tiempo vamos a entrar con nuestro invitado. Saludamos a Santiago. Santiago es de la casa, Santiago es nuestro amigo. Santiago Romero es periodista, profesor especializado en opinión pública y comunicación política. Un gran abrazo, Santiago, un saludo de parte de Por Todos los Medios y toda Radio Caracas para ti y tu gente. ¿Cómo te va? Muy buenos días, José Domingo. Buenos días, Erika. Gracias por invitarme nuevamente a su programa. Mira, colocamos un tuit ayer invitando a este encuentro contigo, a esta charla constructiva, a este diálogo constructivo contigo, encuestas, diálogos, negociaciones, elecciones y opinión pública en Venezuela. Y queremos desmenuzarlos porque la gente nos respondió en varias oportunidades, incluso diciendo no se pelen este encuentro con Santiago en Por Todos los Medios. Y al mismo tiempo quería también agregar aquí muy rápidamente, para que luego ordenemos las ideas, Maybor Petit me escribió unas preguntas con relación a su programa de ayer, hablando de fraudes electorales, que vienen muy a tono con esta conversación que vamos a tener contigo, y las voy a resumir rápidamente. ¿Quiénes de ustedes creen que el sistema electoral de Venezuela es confiable? ¿Puede pensarse que el régimen puede hacer elecciones libres y transparentes? Y otra pregunta clave que me pasó Maybor: ¿es la oposición un factor que le sirve al régimen para legitimarlo, o es un actor ingenuo que cree que las instituciones venezolanas responden al pueblo? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos a empezar por orden. La primera pregunta es, vamos a empezar por la segunda. Okay. ¿El sistema venezolano es confiable? Para nada. El sistema electoral venezolano no es confiable. En el último análisis a nivel global, sobre los países con mejor o peor Estado de Derecho, Venezuela está en el último puesto a nivel global de 128 países estudiados. Es decir, si Venezuela no tiene Estado de Derecho, mucho menos tiene garantías para realizar procesos democráticos. Si partimos que Venezuela es un Estado criminal, que en Venezuela hay una dictadura, una tiranía, o como lo quieran llamar, que no es una democracia, entonces los métodos democráticos como las elecciones no funcionan. La oposición, mira, ingenuidad te lo puedo haber creído hace 5 años, hace 6 años. Hoy, conociendo que son criminales, que han cometido delitos de lesa humanidad, que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, todo aquel que se siente con ellos en una supuesta elección, sencillamente un cómplice, y no es ingenuo. Ellos se sienten ahí y saben lo que están haciendo. Elliot Abraham se escribió un artículo de opinión para The Hill, donde hablaba sobre la posibilidad que si la decisión que tomaba el liderazgo unitario venezolano era eliminar el gobierno interino, pues había que apoyarlos para poder avanzar y conseguir la organización. Uh-huh. Y eso es gravísimo. Muy grave. Sí, te estamos escuchando con algún ruido. Yo no sé si... Continuemos con las preguntas, Mingo. Sí. No sé si estamos teniendo problemas de recepción de audio. Estamos teniendo problemas de audio, Mingo. Sí. El audio que se genera desde donde está Santiago. Santiago, ¿tú puedes revisar allí tu micrófono de la compu? Ahora sí. Sí, lo estoy escuchando. Ok. Perfecto. Adelante. Y entonces, al final del día, hay que decirlo, en Venezuela no van a ocurrir unas elecciones en noviembre, ocurrir unas. Sí, vamos a ver si hacemos una... Que se fueron al exilio, con lo que significa irse al exilio. Sí, estamos teniendo problemas, amigos, con el audio que se genera desde el lugar donde está Santiago. Probablemente sea su internet o el micrófono. De internet como en Venezuela. Sí. De todas maneras, conectividad. Catherine está tratando de comunicarse por teléfono contigo, porque no sé si debemos tener el respaldo para nuestro auditorio, que te puedan escuchar de manera más nítida y sostenida, pues, ¿no? Que el audio sea de más calidad. Pero adelante, estás allí al aire, ¿no?
Bien, Te escuchamos, Santiago. sí, los estoy escuchando. Adelante. Al Estábamos, final, al final del día, Tomás Guanipa es un irresponsable porque él se fue al exilio. E irse al exilio tiene connotaciones políticas muy serias. Porque tú te vas porque te están persiguiendo, porque no tienes derechos políticos ni electorales para enfrentar al chavismo. Y al final regresas como si nada y te quieres lanzar a una alcaldía. Lo mismo está haciendo José Manuel Olivares y muchos otros que se fueron y han regresado para esto. Y esto es un grave insulto a los venezolanos y a la lucha de los venezolanos. bueno, eso es también parte del... Américo de Gracia también está regresando para participar en las elecciones. Por eso, al final ellos se burlan de una institución que es el caso de ser perseguido político. ¿Cuánta gente no ha muerto en manos de las cárceles y la tortura del chavismo? Ellos se fueron y ellos decidieron luchar desde afuera. Y es una decisión muy válida. Pero regresar para convalidarlos solamente legitima la lucha del chavismo y la narrativa del chavismo. Es decir, ellos se fueron porque quisieron, aquí nadie los estaba persiguiendo. Y hoy, además, lo legitiman cuando Tomás Guanipa dice, ya yo dejo de ser embajador de Venezuela en Colombia para ser representante de Primero Justicia en México, donde Gerardo Blay firma un documento y dice, bueno, ya no somos gobierno interino, sino somos una plataforma unitaria. Todo esto es parte de un esquema donde en México se está moviendo un fraude para noviembre, donde solo le va a garantizar al gobierno legitimidad a cambio posiblemente de una reducción de sanciones. ¿Qué le dices qué le dices, Santiago, a los que comentan, mira, es que se dieron cuenta que no hay otra manera de luchar contra el régimen, sino que es con ingredientes democráticos y constitucionales que son el voto? Ellos tienen que participar en sana paz en unas elecciones para no perder los espacios, porque es preferible tener tantas alcaldías y unas cuantas gobernaciones y la gente les va a dar su apoyo porque ellos mantienen un liderazgo regional. Hay un discurso, pues, ¿no? Que tú lo conoces también, al igual que yo y al igual que Erika y al igual que nuestro auditorio, pero ese discurso está presente. Pues mira, ellos se dieron cuenta que aquí no va a haber intervención, aquí no hay manera, ya lo hemos hecho todo, entonces volvamos a la senda del voto y de la Constitución y hay que medirse con Maduro y con el régimen y con los ampones, porque hay que negociar con ampones y entonces cedemos en una parte y ellos van a conceder otras cosas y se negocian las sanciones y etcétera. Pues ya nos han dado el discurso tantas veces que te lo vuelvo a preguntar a ti. Y que la salida es democrática, que han insistido, Santiago, que la salida, algunos organismos internacionales ven con buenos ojos que seamos los venezolanos quienes resolvamos el problema de los venezolanos y que la salida en muchas oportunidades se presenta como democrática, pero nosotros ya tenemos las referencias y la experiencia de lo que ha significado participar en procesos con el régimen. Con un CNE que aun cuando en esta oportunidad está cambiado y modificado, pues no sigue generando confianza. El mismo CNE, Roberto Picón, no representa un cambio sustancial para la oposición en el CNE. El otro, Timoteo Zambrano, o no, Enrique Márquez, que también ha estado ahí. La composición del CNE no varía nada, no varía. Al final están ellos dos contra las otras tres principales del chavismo. Y están en una composición donde creo que son 5, incluyendo los suplentes, con el resto del chavismo. No controlan nada. Uh-huh. ¿Cuál salida democrática si en Venezuela no hay democracia? El voto solo es útil en democracia. Al final, ¿quién cuenta los votos? El CNE. Aquí hay una estructura y una maquinaria electoral que ha generado el chavismo, donde distribución de centros nucleados, gente que no se ha depurado ni siquiera el registro electoral permanente. En Venezuela, según el registro electoral permanente, o el REP, hoy hay solamente cerca de 200.000 venezolanos en el exterior, según ese registro. Eso es una farsa. Al final del día, es otra burla a los venezolanos. Aquí no podemos luchar
de métodos pacíficos, democráticos y constitucionales, porque aquí no existe Estado de Derecho, no existe Constitución y no existe ley. Bueno, si se burlan entre ellos mismos, entre ellos mismos se vacilan y se burlan, porque no debemos olvidar que organizaron unas primarias que costaron dinero, que costaron plata, y yo no sé cuál fue el circo que hicieron allí, pero al final Diosdado Cabello les dijo, bueno, ustedes saben que esas primarias las hicimos, sí, pero la última palabra la tenemos nosotros, ¿no? Ustedes no cuenten con que son los que van para el baile, en definitiva, los que salieron en estas primarias. Y entonces además te están preguntando, bueno, que dentro de ese jaleo y de esa mamadera de gallo, Maduro sale ahora a poner en duda la eliminación de los protectorados, una cosa que se había hasta hablado allá, creo que hasta en México lo trataron. Sí, y súmale a eso que las postulaciones para las candidaturas son, en teoría, para estas elecciones del 21 de noviembre, son hasta el 29 de agosto. Y súmale también que el CNE, supuestamente el día de hoy, debería publicar el registro electoral definitivo que se va a usar para el 21 de noviembre. Aquí seguimos con la mirada puesta en las elecciones del próximo mes de noviembre. El noviembre va a ser un fracaso. Los van a dejar solos, y si logran adjudicarse alguna gobernación o alcaldía, porque se las va a otorgar el chavismo, porque eso puede ser uno de los métodos de negociación de México, ¿qué puede hacer un alcalde? ¿Cuántos alcaldes se necesitan para arreglar un semáforo? Recordemos esa foto nefasta entre Darwin González y Elías Sayed, que 2 alcaldías se unieron para arreglar un semáforo. Son unos inútiles. Entonces, si necesitas 2 alcaldes para reparar un semáforo, ¿cuántos gobernadores necesitas para reparar las vías de tu estado? Al final son rehenes del chavismo. Y van a fracasar en noviembre porque el chavismo es autoritario y seguirá siendo autoritario. Y después nos venderán la ruta del referéndum revocatorio en 2022, 2023. Y si no, bueno, hay que prepararnos para la presidencial en 2024. Y eso es así, y es un loop eterno de las mismas acciones que terminan en la nada, porque son la nada. Yo ni siquiera quiero hablar, cuando a mí me comentan sobre los sondeos, revísalos, ¿qué opinas tú? ¿Quién paga esos sondeos? Los sondeos son de quien los paga. Hablaban ustedes temprano sobre Luis Vicente León. Para mí, Data Analysis, que realmente se llama Plata Análisis, es una empresa que se adapta sus investigaciones al servicio de sus clientes. ¿Cómo el 50% de los venezolanos va a estar mejor en un país donde 6 de cada 10 hogares no tienen internet? Acceso a internet. Y por eso hay un tema de comunicaciones gigantesco. Aquí la gente cocina con leña. El país dolarizado es mínimo. Que ganen dólares de verdad. Entonces, ¿cómo les vas a creer a las encuestas? Estos son los líderes que te dicen que van a ganar, como hace 4 años, que iban a ganar ¿cuántas? 15 gobernaciones. ¿Cuántas tienen? 4. Y al final les van a seguir montando protectores o corporaciones o otro ente porque son autoritarios. Y eso es lo que hay que entender. Aquí nada ha cambiado para mejor. Y todo lo que indica es que esto va a ser un gran fracaso y nos van a culpar a nosotros, los que no los estamos apoyando a ellos, y van a culpar a los ciudadanos por no respaldar esa ruta que los va a llevar al abismo. Por aquí, por cierto, Santiago, te están preguntando precisamente eso. Y entonces, ¿qué sugieres? Pero vamos a dejar que eso. No funcionan las elecciones. Disculpa un segundo, Mingo, y ya con esto termino. Roberto Pacheco te dice, sí, como dices, no funcionan las elecciones, entonces, ¿qué funciona? Y Trina Sosa te pregunta, entonces, ¿qué sugieres? Muy bien, pero eso será en la próxima parte, amigos, porque tenemos que hacer un paréntesis. En breve regresamos con Santiago Romero. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Yo ayer les hablaba de la mascarilla que yo uso, que es la que compro, la que adquiero con mis amigos de Produzca. Y quiero que usted haga lo mismo, porque además que las tenemos grises y negras, como se las mostraba ayer.
Yo se las mostré ayer. Mañana podemos hablar de los tapabocas, del tapaboca o de los tapabocas. Bueno, pero hoy hablamos nuevamente porque usted puede adquirirlos por bulto o la caja de 50 piezas. La caja tiene 50 piezas. El bulto tiene 20 cajas. Entonces usted conversa con ellos porque hay un gran descuento que usted va a adquirir por el volumen que va a negociar con ellos. Esas mascarillas, esta mascarilla KN95, lo que pasa es que yo uso mi doble protección, pues, ¿no? Esto lo podemos explicar mañana mejor. Yo me pongo primero la mascarilla KN95 y luego el tapaboca. Pero hoy quiero insistir en esta mascarilla que es la que usted debe portar, la que debe tener, la que debe usar. Se la suministra, mis amigos, de Produzca en su Instagram @produzca.ve o cualquier cotización sin ningún compromiso www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un cumpleaños sin torta no es un cumpleaños. Y para que ese cumpleaños sea un señor cumpleaños, tiene que ser una señora torta. ¿De dónde es esa señora torta? De la pastelería del Corso. Mire, la torta de arequipe, el brazo gitano de fresas, la torta de guanábana, la torta happy, la torta marmoleada, las milojas, la miloja de arequipe, la miloja griega, la mousse de parchita, la nochola marmoleada, la ópera, los profiterol, la santonoré, la selva negra, la selva blanca, la trufa, la ya no. Ese cumpleaños va a ser un lujo con la torta de la pastelería del Corso que usted va a encargar aquí. 9458497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Pregúntenle a Santiago qué opina de lo que estaban comentando de Guaidó, que no espera buena fe del chavismo en el proceso de diálogo. Y mujer, ¿tú puedes refrescarle a Santiago lo que dejamos con puntos suspensivos, porfa? Y Roberto Pacheco te preguntaba si en Santiago dice que las elecciones no funcionan, entonces ¿qué funciona? Claro. Y Trina Sosa te preguntaba, entonces ¿qué sugieres? Pero voy a agregar otros comentarios más. Por ejemplo, Carlos Caro está mencionando que es lo mismo si ganan los opositores o los chavistas. Maduro y su banda criminal continuarán en el poder, pero con un país económicamente quebrado. Miguel Linares comenta y hace una pregunta bien interesante. Si estos diputados estaban en el exilio, ¿cómo queda el proceso migratorio que tenían en esos países? ¿De qué vivían mientras estaban en el proceso? Ahí es cuando se nota que todos son unos falsos. Yo creo que de qué vive cada quien, tienen que preguntárselo a ellos. ¿Qué propuestas? Bueno, si la oposición o estos liderazgos son el problema y tú vas a ir a apoyarlos y vas a votarlos, tú vas a reforzar el problema, porque con tu voto ellos van a decir, y lo voy a decir hoy, porque esa va a ser la estrategia, está bien, yo perdí, pero yo por lo menos tengo tantos millones de votos o tantos cientos de votos, tú no tienes nada. Por ende, yo soy líder. Ahí la pelea de la oposición va a ser contra yo tengo más votos que los alacranes, pero menos votos que el chavismo. Entonces yo soy la mejor alternativa para salir del chavismo. Y eso es una trampa. Al final del día hay que desconocerlos, hay que deslegitimarlos. No es no votar, porque no votar no es una acción. No votar significa que yo no estoy legitimando ese liderazgo. ¿Y cómo habrá que elegir ese liderazgo? Pues no lo sé. La opción política tiene que definir cómo van a elegir a sus líderes. Y también observar quiénes son aquellas personas, aquellos liderazgos que más se parecen a las ideas que ellos quieren. El venezolano no quiere una gobernación hoy.
El gobierno venezolano no quiere una alcaldía. El venezolano no quiere libertad. ¿Y cómo se consigue la libertad? Saliendo del chavismo. Entonces hay que... Se nos fue Santiago de nuevo, Mingo. Sí, ha estado... La comunicación con Santiago ha estado muy difícil el día de hoy. Recordemos que nuestro país está en la fosa de la conectividad. Sí, la gente quiere saber cómo puede surgir una nueva dirigencia o una dirigencia opositora emergente. Y es una gran pregunta, porque como hay como una especie de costra, que lo hemos hablado con Víctor Maldonado, con Miguel Fontán, que no permite esos liderazgos emergentes. Ya Santiago nos está escuchando, me dice César. Santiago, no sé si nos estabas escuchando lo que estaba mencionando Erika. Claro, ofrecemos disculpas nuevamente a nuestro auditorio. Sí. La gente se pregunta eso, la gente quiere saber, cónchale, pero ¿cómo se hace si ellos son mafias que no dejan que es más, ¿cuántas personas no se han perdido en el camino? Primero hay que identificar quiénes son los liderazgos que se parecen más a uno y que hablan frontal y dicen las cosas como son. Y no están vendiendo falsas expectativas con negociaciones inútiles. Yo creo que Juan Guaidó hace bien al decir que no confía en el chavismo. Te estás sentando porque no hay confianza. Pero eso no es suficiente. Ya confiamos seguimos confiando en Juan Guaidó, Santiago. Se nos volvió a ir Santiago, Mingo. Claro, es su internet y su micrófono, ¿no? Pero yo creo que te escucha, él nos escucha. Sí, creo que... pero está la imposibilidad... Ajá. Quería rescatar, Mingo, tú que mencionabas ahorita a Víctor Maldonado, y a mí me quedó la frase de Víctor que quiero volver a traer a colación, lo de la bancarrota moral, a dónde nos han llevado esta bancarrota moral y qué es lo que tenemos que hacer para salir de ella. Y Víctor insistía en la familia, en reunificar a la familia. Yo creo que yo creo que es el punto cero, el punto de arranque. Claro. En esta... ¿Nos escucha, Santiago? Creo que no. Los escucho. Sí, ahorita. Adelante, Santiago. Al final del día, los venezolanos tienen que identificar aquellos liderazgos que se parezcan a nosotros. Esos liderazgos que hablen de frente. Esos liderazgos que no nos van a dejar abandonados y, sobre todo, que nos representan. Si le damos el voto a Tomás Guanipa, a Olivares, al que sea, los vamos a legitimar a ellos y al G4 para que nos sigan representando ante la comunidad internacional. Los sondeos sirven para dos cosas, porque las elecciones son sondeos. Uno, para tener plata. Dos, para ganar esa referencia interna y externa de interlocución con el chavismo. Y por eso hay que desconocerlo. Sí, pero además transitamos una tragedia que más del 60% de los venezolanos considera que el régimen y la oposición son lo mismo. Y son lo mismo, son lo mismo, porque al final el chavismo ha infiltrado muchas veces y múltiples veces a la oposición. ¿De dónde se vienen los alacranes? Nadie se pregunta eso. Debe ser que Brito, Parra, Goyo y todos estos no pertenecieron a estos partidos y no sabían que eran unos ladrones. Ese es el problema. Las estructuras políticas no se han hecho responsables por sus muertos, por esa gente que nos ha condenado. Y eso es lo que le molesta a Venezuela. Los infiltrados. Los infiltrados. ¿Cuál puede ser el trasfondo de la declaración que se destaca hoy en distintos portales de Guanipa, que al regresar de su viaje de México considera que fue un grave error la sanción contra Globovisión? Bueno, el error es él, porque Raúl Gorrín está acusado de malversar al menos $1.000 millones en Estados Unidos por contratos públicos de PDVSA. Entonces, con esos 1.000 millones compró Globovisión y desde Globovisión emitió una línea propagandística en favor del chavismo. Entonces está bien sancionado, porque eso es una empresa que lava dinero. Y al final del día, la sanción no es por censura, es porque es una lavadora de dinero, de activos, de temas de corrupción. Es como que me digan que está pobrecito Alex Saab, que él trae alimentos para Venezuela, entonces está mal que lo sanciones porque tú sabes, él trae alimentos para Venezuela.
son unos sinvergüenzas. Y esta lucha por la unidad, esta lucha porque no van unidos en muchas entidades, esa fragmentación de la que se habla, ¿es genuina o es un teatro entre ellos que está todo pactado como para dar a entender a la opinión pública que sí hay una discusión por los liderazgos regionales? Obviamente hay divisiones al interno. El primero que le metió un disparo y hace tiempo en la cabeza y por la espalda al interinato fue Primero Justicia, con sus declaraciones y su comunicado. Y ellos siempre han estado claros que quieren participar. Y esa es la línea de Enrique Capriles. Y luego tienes a Stanley González con Un Nuevo Tiempo, que también está clarito que quiere participar. Y luego se han sumado los otros, AD un poco más por debajo y Voluntad Popular. Hay una división grande entre participar o no, porque al final participar significa la muerte del gobierno interino y muchos de ellos apoyan al gobierno interino. Entonces al final la unidad es para qué, Domingo. La unidad tiene que ser de objetivo. La gente que quiera salir del chavismo se tiene que unir, pero unirse no para votar y legitimar a unos fracasados infiltrados que nos van a llevar a otra derrota y que nos han llevado históricamente a derrota tras derrota. ¿Qué vislumbras tú que pudiera ocurrir en este segundo capítulo en los primeros días de septiembre en las negociaciones de México? ¿Tú qué más del memorándum? ¿Qué otro memorándum puede estar firmado allí con relación a las sanciones, con relación a la salida electoral, soltar a más presos políticos? ¿Qué puede haber allí? El chavismo va a buscar parecer democrático, conciliador y ceder. Uh-huh. Claramente no lo van a hacer porque son autoritarios. Y probablemente vayan a tratar de extender, no sé, el periodo de postulaciones o devolverles algunos partidos a ellos, al G4, pero el chavismo lo único que quiere es que le quiten las sanciones o que se las relajen. Y de este lado, de la oposición, o los que dicen representar a la oposición, lo que ellos quieren es condiciones más justas para medirse. Y eso al final no va para ningún lado. Porque una negociación que es asimétrica, de sanciones, por unas adjudicaciones, sale ganando el chavismo. Y los actores que están en México tienen el poder para decidir sobre las sanciones. Tienen la interlocución con los que hacen la sanción. Pero poder, ellos no mandan ni en su casa. O sea que no eres muy optimista con lo que va a venir en la próxima semana o la primera semana de septiembre de allá de México, pues, ¿no? O sea, vislumbras un fracaso de ese nuevo encuentro que van a tener a partir del 3 de septiembre en México. Ya es un fracaso. Estos comentarios de Santiago, Mingo, los voy a resumir en el comentario que nos hace una amiga oyente llamada, que se identifica como Criollísima 2012. Conclusión, esa es su conclusión. Venezuela sin salida, Estados Unidos retrayéndose, Europa pusilámine y Rusia y China dominando y aliándose con las dictaduras como el Talibán. Esa es la conclusión que queda después de nuestra conversación con Santiago en Criollísima 2012. Que es una conclusión muy deprimente, pues, y muy triste, ¿no? Pero esa es la realidad. Y aquí hay que entender quienes nos llevaron a este abismo y que no aprovecharon el apoyo internacional para hacer presión y lograr la salida del chavismo es el gobierno interino y el G4. Bueno, Santiago, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. Gracias, de verdad, un gran abrazo. Ofreciendo disculpas, por supuesto, por las fallas en la comunicación. Gracias, Erika. Listo. Se acabó también la visita en este otro segmento y nos quedan muchas cosas para conversar con Santiago. Yes. Gracias, Mingo. Nos vemos mañana. Recuerden, amigos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.